Bendiciones, amados hermanos. Qué gusto volver a saludarlos nuevamente por esta vía virtual, y pues hoy tenemos la bendición de poder compartir con ustedes el tema doctrinal. Como lo hemos dicho en cada uno de los temas que hemos venido abordando, la doctrina es tan importante en la vida de un cristiano porque define realmente lo que va a ser el cristiano. Así que anhelamos en el nombre del Señor que usted pueda ser edificado, bendecido en esta nueva faceta también de la doctrina que hemos iniciado, la doctrina intermedia. Así le hemos denominado, no porque aparezca así en la Biblia, ¿verdad? Sino que solamente con el ánimo de tener una organización adecuada, de poder ordenarnos. Entonces le pusimos doctrina básica, doctrina intermedia y doctrina avanzada. Hay otros módulos muy importantes de doctrina que hemos ido abordando en los diferentes temas, creo yo, que el Señor nos ha ido dando. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a suplicarle al Señor que Él nos bendiga de una manera muy especial en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, agradecidos siempre por tu gran bondad y misericordia, papito lindo, porque nos permites poder estar, Señor, dirigiéndonos a tu pueblo, y el propósito, Señor, es cumplir con ese llamado que tú hiciste allá en Efesios capítulo número 4, versículo 11, donde dice claramente, Señor, que los 5 ministerios fueron dejados para edificar a los santos o equipar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es nuestro anhelo, Señor, poder cumplir con esa tarea, poder llevar a feliz término esa tarea. Por favor, ayúdanos, bendícenos, enséñanos, instrúyenos, Padre, cada día te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Bueno, hoy quisiéramos, hermanos, abordar un tema que creo yo que es por demás importante, porque es el tema precisamente de la palabra del Señor. Pero no desde el punto de vista de todo lo que dice la palabra o de los temas de la palabra, sino que de dónde viene la Biblia, el porqué de la Biblia. Hermano, ¿por qué nosotros creemos que esta es la palabra del Señor? Es decir, abordar el tema general, por así decirlo, de la palabra. Mire, la Biblia es un libro que fue definitivamente escrito de manera el autor intelectual, podríamos decir, de la Biblia es Dios, ¿verdad, hermano? Y su propósito es llevar una palabra de consuelo, de una palabra de esperanza para aquellos, hermanos, que pues han fallado y no tienen precisamente esa esperanza. La verdad es que la Biblia diría yo que es el único libro que dice la verdad con respecto a lo que ya pasó, con respecto al presente y con respecto a lo que vendrá más adelante. Dios indudablemente siempre se ha revelado al hombre. Dios, de una u otra manera, Dios se ha manifestado al hombre. La misma Escritura nos dice que Jesucristo, cuando estaba en calidad del Verbo, pues Él era la luz que alumbró a todo hombre. Es decir, todos los hombres de todos los tiempos han tenido la iluminación de parte del Señor a través, no tal vez de una escritura directamente, sino a través de la creación que Él ha hecho. Recordemos, hermano, que la misma palabra del Señor en el Salmo capítulo 19 dice que los cielos cuentan la gloria del Señor. Es decir, solo ver uno hacia los cielos y pueden notar, hermano, que ahí está manifiesta definitivamente la gloria del Señor. También el apóstol Pablo, cuando escribe en la carta de los Romanos, dice que todas esas cosas visibles, hermano, en su creación son una manifestación de la existencia de un creador, y cómo Él se está manifestando a través de esa creación para darse a conocer a ese hombre. Yo creo que esa misma revelación que Dios nos da a conocer a través de la creación nos debe de llevar a nosotros a entender que todo proviene de un ser creador. También la palabra del Señor dice que Dios ha hablado en todos los tiempos y a todos los hombres de diferentes maneras, pero que en este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo pues lo ha plasmado realmente en la Escritura. Así que nosotros, hermanos, tenemos una bendición muy extraordinaria al saber que Dios nos ha dejado la Biblia como un legado,
como un libro que nos ha de, como un libro que tiene vida. Tal como lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, es más penetrante que toda espada de doble filo y poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Los que hemos leído en algún momento la Biblia sabemos que esta Biblia no es un libro normal, no puede ser un libro normal, y como no es un libro normal no puede tener una lectura normal también. Cuando nosotros la leemos nos damos cuenta que hay momentos que esa palabra como que brotara en la vida y nos sentimos confrontados por esa misma palabra, lo cual no sucede con ningún otro libro, ¿verdad? Otros libros pueden producir miedo, pueden producir otro tipo de sentimientos, pero el sentirse confrontado, el sentir que esta Biblia le está hablando de una manera directa a uno, eso es muy, muy distinto. Así que pues vamos a abordar, como le decía, el tema de la palabra, y para eso pues quisiera que pudiéramos leer aquí en la Escritura un pasaje que está ubicado en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo número 19. Solo déjenme ver si esto está funcionando. Sí. Creo que estamos bien. Y así, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Entonces, algo que tenemos que iniciar diciendo es que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra profética más segura. La misma Biblia llama a la Biblia, o la misma Escritura llama a la Biblia, para no caer en una redundancia, que es la palabra profética. Es decir, y esa es la palabra profética más segura. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, estamos hablando de lo que está escrito. Cuando hablamos de la palabra profética, estamos hablando de lo que está escrito. Y eso es lo que tenemos hoy en día nosotros como más seguro. Mire, pueden haber profecías, pueden haber, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Ministraciones proféticas, pero realmente, hermano, la palabra escrita es lo que nosotros tenemos más seguro. No nos debemos dejar llevar, hermano, más que por la palabra escrita. Ahí es donde nosotros debemos de centrarnos. Definitivamente, hermano, el Señor siempre, cuando habla de la Escritura, nos invita a que nosotros podamos leer la palabra. Y esta lectura va a traer una bienaventuranza para nuestra vida. Va a desatar una bienaventuranza para cada uno de nosotros. Así que, hermano, la palabra de Dios, que es la Biblia, contiene la voluntad de Dios. Es decir, aquí está plasmada cuál es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros vemos y entendemos esta parte, nos vamos a dar cuenta, hermano, de la bendición que vamos a tener cuando nosotros seguimos precisamente esta palabra. Ok, entonces pues veamos aquí, hermano, el tema pues sería la Biblia, palabra infalible. Ahora, fíjese que la palabra Biblia es un vocablo que viene del griego, que significa, o que se pronuncia más bien dicho, biblión, y que significa libro, así. Libro, eso es lo que significa, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos a ver realmente la Biblia, es un conjunto de libros, hermano, que fueron escritos por más de 40 hombres en tiempos distintos, con idiomas, muchos de ellos con idiomas distintos, hermano, con culturas distintas, ¿verdad? Pero todos entendemos que la Biblia, aunque fue escrita en diferente tiempo por diferentes personajes, hermano, algunos de ellos, bueno, la mayoría de ellos ni siquiera se conocieron. Pero lo tremendo de eso es que como la Biblia fue una inspiración que venía de parte del Señor, hermano, entonces cuando nosotros empezamos a ver, no existe realmente ninguna contradicción en la Biblia. Recuerdo que hace mucho tiempo atrás, hermano, se escribió un libro que se llamaba La Biblia una farsa, porque un hombre X empezó a buscar aparentes discrepancias o errores en la Biblia, pero los errores que él señalaba, hermano, es que la Biblia no puede ser realmente leída con una mente natural, porque si la leemos con mente natural no vamos a poder entender
entender, pero cuando leemos con mente espiritual las cosas son distintas, vemos que todo se convierte, hermano, de una manera distinta. Así que la Biblia, hermano, no se contradice, pero estos libros, hermano, todos estos libros que son 27 del Antiguo Testamento 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, esos 66 libros forman una unidad, hermano, impresionante, y que nosotros tenemos que estar conscientes, hermano, de que aquellos hombres que escribieron todo esto, pues definitivamente fueron inspirados, fueron guiados de parte del Señor. Todos estos hombres, hermano, escribieron, como decía, en tiempos distintos, pero todo encajaba de una manera tremenda. Bueno, veamos algunas cosas con relación a la Biblia. Fíjese, hermano, son cosas elementales las que le voy a decir. No es mucho, pero es importante que lo sepamos, porque a veces, hermano, vamos avanzando en otras cosas y se nos olvida esto tan importante. La Biblia tiene 66 libros. El Antiguo Testamento cuenta con 39 libros y el Nuevo Testamento, hermano, con 27 libros. Esta es la Biblia, hermano, aceptada por la iglesia cristiana, Por supuesto que las Biblias católicas tienen 6 o 7 libros más, ¿verdad? Hermano, sobre todo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento todas las Biblias tienen 27 libros, pero en el Antiguo Testamento, hermano, tienen los 39 libros. Ahora, ¿por qué esa discrepancia, hermano? ¿Y por qué no la Biblia de 72 o 73 libros y la de 66? Porque la misma Biblia da testimonio, hermano, de lo que está escrito y de la cantidad de libros que deben de componerla. Y eso lo vamos a ir viendo en la medida que vamos avanzando. Ok, mire, aquí, hermano, veamos entonces la composición del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, como ya dije, tiene 39 libros. El Antiguo Testamento, fíjese, hermano, es la historia del pueblo de Dios hasta la venida del Mesías. Es decir, desde que empezó el pueblo del Señor hasta la venida del Mesías, eso compone lo que es el Antiguo Testamento. Todos los libros, desde Génesis en el Antiguo Testamento, ahorita solo vamos a hablar del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el libro de Malaquías, todos los libros hablan de Cristo. Es decir, porque desde ahí se estaba diciendo que venía un Salvador, que venía un Redentor. Y cuando nosotros empezamos a ver sombras, figuras, nos damos cuenta que todos los libros, y en algunos libros inclusive muchas sombras y figuras de lo que era el Señor Jesucristo, estaban apuntando hacia el Mesías. Ahora, todos, dice aquí, anuncian, profetizan, caracterizan y preparan la venida del Mesías. En griego, Mesías se traduce como Cristo, ¿verdad? Que significa también, hermano, ungido. Así que, hermano, todo el Antiguo Testamento, que es la dispensación, por así decirlo, del Padre, hermano, estaba apuntando, su meta era anunciar a Cristo. El Padre dando a conocer al Hijo. Eso era el Antiguo Testamento, todo lo que fue escrito por los diferentes profetas. Avancemos. Ahora fíjese. Aquí lo dice Juan capítulo 1, versículo número 45. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Es decir que aún, hermano, ya en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en este caso particular, se estaba hablando, hermano, de lo que se había escrito en el Antiguo Testamento. Se mencionan profetas, se mencionan varios pasajes del Antiguo Testamento en el Nuevo. Y aquí dice este hombre, hermano Felipe, dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es decir que, hermano, los judíos sabían que por todo lo que habían leído, por todo lo que conocían del Antiguo Testamento, sabían, hermano, que venía un Mesías, sabía que había llegado el tiempo de la manifestación del Mesías. Y por eso, hermano, dice: hemos hallado de aquel de quien está escrito. Ahora,
definitivamente, hermano, su primera y su segunda venida es el tema que liga libros tan diversos. Mire, 300 profecías habían, hermano, o hay en el Antiguo Testamento sobre la primera venida de Cristo. Por supuesto, cuando hablamos de 300 es un número, digamos que se llevó a la aproximación. No es, alguien podrá decir, no, eran 301, eran 299. No, hermano, estamos hablando en números así redondos, ¿verdad? Que 300 profecías sobre la primera venida de Cristo. Eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y luego 500 sobre su segunda venida. Recuérdense que esto lo hemos enseñado, hermano, y no es un tema pues para detenernos ahí, pero hermano, la primera venida es cuando Jesús viene a morir, hermano, por la humanidad, y la segunda venida es cuando viene ya, hermano, con la iglesia de regreso a implantar su reino milenial. Ahora, dice, así es que si no se ve a Cristo y su iglesia cuando se lee cualquier libro del Antiguo Testamento, se está perdiendo lo mejor de este libro, de ese libro. Es decir, hermano, que si nosotros leemos cualquier pasaje, cualquier libro, cualquier capítulo, cualquier versículo del Antiguo Testamento y no vemos a Cristo en ese libro, en ese capítulo, Dios mío, hermano, y lo vemos solamente como una historia. Ay, viera que a mí como me gusta la historia, por decir algo, la historia de Jonás. Viera que a mí como me gusta la historia de Daniel en el foso. No, está bien que lo veas como una historia. Qué bonito, hermano, gloria a Dios. Pero si no ves a Cristo ahí manifiesto, entonces te estás perdiendo la mejor bendición. Por eso es que nosotros necesitamos, hermano, leer la palabra del Señor con una mente abierta para que el Espíritu Santo pueda manifestarse realmente en nuestra vida. Ok, ahora, el Antiguo Testamento está dividido, hermano. Estas divisiones, por supuesto, son divisiones que han hecho los teólogos, hermano, hombres estudiosos, han hecho este tipo de divisiones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y entonces la primera división sería los libros históricos, que son 17 libros. Estos libros históricos narran la formación y desarrollo del pueblo de Dios, de la nación judía, con sus glorias y problemas, desde Génesis hasta el libro de Esther. Es decir, que a estos libros se le llaman libros históricos, hermano, porque contienen toda la formación, desarrollo, hermano, y problemas, por supuesto, también dentro de ese desarrollo y dentro de esa formación, hermano, del pueblo de Israel, y que va desde el libro de Génesis hasta el libro de Esther. Son libros históricos, son libros que cuentan las cosas que sucedieron allá en aquel tiempo. No que en otro tiempo no se han contado, pero ya no son tan históricos como estos libros, porque los otros ya son otro tipo de enfoque que tienen cada uno de ellos. Entonces, los libros históricos son 17. Luego, la segunda división o el inciso 2 de la división de los libros es los libros sapiensales o poéticos. Estos son 5 libros básicamente. Se le llaman libros poéticos o sapiensales también, pero más se le conoce como poéticos. Y hermano, esta es la época de oro de la nación de Israel. Y aquí, hermano, están contenidos, número 1, el libro de Job. Número 2, el libro de los Salmos de David. Dice aquí, todos sabemos que no fue David el que escribió todos los salmos. Sin embargo, cuando se habla de los salmos, siempre, hermano, porque él escribió más del 50%. Diríamos que David viene a ser como el perito arquitecto de los salmos, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Es que Pablo es el perito arquitecto de la iglesia y escribió un poquito más del 50% de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, como David también escribió un poquito más del 50% de los salmos, diríamos que David es el perito arquitecto de los salmos, y es que es llamado el dulce cantor de Israel, ¿verdad? Luego también están los 3 libros de Salomón, está Job, los salmos, y los 3 libros que escribió Salomón, Proverbios, Eclesiastés y el libro del Cantar de los Cantares. Estos 5 libros componen, hermano, lo que son los libros poéticos. Luego,
Luego los libros proféticos, ¿verdad? Y que aquí, hermano, se divide en dos partes, los profetas mayores y los profetas menores. Así son conocidos. Y estos, hermano, se conoce como, hermano, los días oscuros de la nación de Israel, las cosas negativas que pasaron ahí. No que en los otros no haya, sí hay, pero esto la enfocan de una manera más tremenda. Y a estos profetas Dios los levantó precisamente para que, hermano, estuvieran constantemente exhortando, para que estuvieran confrontando, para que estuvieran señalando el pecado del pueblo. Y aquí, pues como le decía, los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Daniel es conocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, así se conoce. Y hay muchas otras cosas ahí que podríamos decir. Luego, dentro de los profetas menores están Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Si nosotros nos damos cuenta, aquí hay 17 libros, ¿verdad? 17 libros. Entonces, contemos aquí. 1, 2, 3, 4, luego 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Y por qué 16 si ahí son 17 profetas? Porque Jeremías escribió dos libros, el libro de Lamentaciones y el libro de Jeremías. Entonces, hermano, por eso son 17 estos libros. Así que esto es para que nosotros pues tengamos esta parte clara también. Avancemos. Ok, vamos al Nuevo Testamento, hermano, y en el Nuevo Testamento es la historia de Cristo y su iglesia. Aquí ya en el Nuevo Testamento empezamos a ver, en los evangelios ya empezamos a ver a Jesucristo de una manera directa y luego empezamos a ver lo que son las epístolas, ¿verdad? Y dice, hermano, el Nuevo Testamento es la historia de Cristo y su iglesia hasta su expansión a todo el mundo en ese tiempo conocido. Es el cumplimiento y realización de todas las esperanzas mesiánicas del Antiguo Testamento. Todas las Biblias tienen 27 libros en el Nuevo Testamento y están organizadas de la siguiente manera. Aquí, hermano, estos 27 libros fueron escritos básicamente en el idioma griego. Eso tal vez no lo dije, ¿verdad? Dije que el Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en el idioma hebreo, hebreo. Hermano, y en algunas partes como Daniel y otros libros, hermano, en arameo, pero solamente para no dejar eso ahí en el tintero. Entonces, estos 27 libros, hermano, fueron escritos por lo menos por unos 8 hombres. 8 hombres fueron escritos estos 27 libros. Imagínese usted que el apóstol Pablo escribe casi el 50% de ellos, ¿verdad? Dentro de esos, hermano, 8 hombres que escribieron, hubo 3 que es importante remarcarlos, porque es Mateo, Juan y Pedro, que fueron testigos presenciales de todo el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces es muy importante, hermano, porque ellos fueron testigos oculares, ¿verdad?, de todo lo que sucedió. Ahora, en el caso de Lucas, que escribe el otro de los evangelios, Lucas no estaba dentro de los apóstoles, sino que Lucas fue un compañero, hermano, de viaje del apóstol Pablo y que fue testigo de muchos acontecimientos que ya son relatados precisamente en el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces, hermano, al igual que sucede con el Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no fueron colocados de una manera cronológica. Es decir, se escribió este primer libro, este fue el libro número 1. Se escribió el segundo libro, no, hermano, sino como Dios guió a aquellos hombres que se reunieron en un concilio para hacer la compilación de todos los libros de la palabra del Señor, ¿verdad? Así que, hermano, por ejemplo, si nosotros habláramos de en qué orden se escribieron los libros del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento se dice que es Job el primer libro escrito, y luego del Nuevo Testamento se dice que es el libro de Santiago. Así que, hermano, nosotros tendríamos que ver realmente que Dios estuvo siempre dirigiendo y tomando en cuenta eso. Avancemos. Ahora,
Entonces, aquí vemos la primera división de lo que es, hermano, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, los evangelios, que fueron 4 evangelios, son el corazón de la Biblia, es decir, corazón porque están en el centro. Primero está el Antiguo Testamento, luego, digamos, el Nuevo Testamento, pues, que los contiene. Pero es que digamos que el Antiguo Testamento es la manifestación del Padre, los evangelios, la manifestación del Hijo, y luego las epístolas, incluyendo el libro de los Hechos, hermano, la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, por eso se le llama el corazón de la Biblia, se le conoce ahí, ¿verdad? Y luego, hermano, veamos aquí el corazón el cumplimiento en Jesucristo de todas las profecías y esperanzas del Antiguo Testamento. Y los libros que le siguen exponen la expansión, desarrollo de la iglesia o explican cómo vivir los evangelios en la iglesia del Señor Jesucristo. Definitivamente, hermano, cuando nosotros vemos en el caso específico de los evangelios, ellos contienen no toda, ellos contienen la vida de Jesús. No voy a decir toda porque si hubiera escrito todo lo que el Señor hizo, dice la palabra, hermano, que no cabrían los libros, ¿verdad? Pero ahí están contenidos todos los relatos de la vida, del nacimiento, del ministerio, hermano, de la pasión, de la muerte, de la resurrección, hermano, del Señor Jesucristo. Pero algo que es bien importante es que ninguno de los evangelios es por sí mismo completo, sino que relatan algunos eventos, y entonces los otros evangelios vienen a ser complementarios, hermano, los unos de los otros. Es decir, hermano, que nadie puede explicar a Jesucristo de una manera absoluta, sino que los 4 evangelios, hermano, contienen la explicación, y por eso es que es importante ver los evangelios como un todo y no como algo individual e independiente, ¿verdad? Definitivamente cada uno de los escritores presenta a Jesucristo y los eventos relacionados con él, hermano, de una manera muy particular, y entonces por eso es que es necesario complementar los otros evangelios. Ok. Luego, número 2, está el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es la segunda división que aquí hacemos, hermano. Y aquí se habla el libro de los Hechos de los apóstoles. Aunque muchos escritores y también predicadores, hermano, dicen que la mejor forma de llamar a este libro no es los Hechos de los apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo. También llamado, mire cómo lo llaman aquí, el Evangelio del Espíritu Santo. Narran la vida y hechos de la iglesia primitiva y su expansión a todo el mundo, conocido entonces desde Jerusalén hasta Roma en solo 32 años. Es decir, esto que se desarrolló en el libro de los Hechos se desarrolló en 32 años. Hermano, desde Jerusalén hasta Roma, la expansión que hubo en el Evangelio, el correr del Evangelio, el sembrar la semilla del Señor, fue precisamente, hermano, en ese tiempo. 32 años sucedió esto. Ahora, definitivamente, hermano, aquí pues se habla de que es el principio, es el inicio, se le llama incluso la iglesia primitiva, el desarrollo de la iglesia primitiva, pero primitiva no porque anduvieran como cavernícolas, sino primitiva porque es la iglesia del principio, ¿verdad? Y aquí lo que marca todo el libro de los Hechos es el derramamiento, la manifestación del Espíritu Santo. Este libro de los Hechos fue escrito por Lucas, y Lucas era un médico de profesión. Así que la perspectiva que tiene ese hombre es muy particular, pero él describe, hermano, claramente. Y por eso es que nosotros podemos ver que él es muy minucioso, muy meticuloso, hermano, y hay mucha precisión en cuanto a las cosas que él dice, porque es un hombre que se puede ver, hermano, en la escritura, por lo que se dice de él y por lo que escribe, pues que es un hombre muy, muy investigador, o que fue un hombre muy investigador. Avancemos. Luego, la tercera división que aquí se da, hermanos, serían las epístolas del apóstol Pablo. Aquí, hermano, prácticamente son 14 epístolas que se hablan con relación al apóstol Pablo. Y
Y las cuatro, hay una división en las cartas del apóstol Pablo, las cuatro cartas teológicas, que sería Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas. Estas cuatro cartas son conocidas como las cartas teológicas de Pablo. Luego, hermano, están las cartas cristológicas, es decir, hermano, que se centran en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aquí está Efesios, Colosenses, Filipenses, hermanos, son estas tres cartas que fueron escritas precisamente en prisión, donde Pablo da a conocer, hermano, pues, todo lo relacionado con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Las dos cartas escatológicas sobre los últimos tiempos, que sería Primera y Segunda Tesalonicenses. Aquí el apóstol Pablo habla, hermano, en estas dos cartas habla precisamente de los acontecimientos del tiempo final, aunque en algunas otras cartas puede hacer mención, pero aquí se centra específicamente en eso. Y luego las tres cartas conocidas como cartas pastorales, hermano, que sería Primera y Segunda de Timoteo y Tito, que esas son cartas directamente dirigidas a estos siervos que estaban al frente de iglesias, y que los consejos que el apóstol Pablo da son precisamente consejos para poder dirigir la iglesia, cómo dirigir la iglesia. La carta social que se conoce, que es la carta de Filemón, y llamado el Amós del Antiguo Testamento, ¿verdad? Filemón es llamado el Amós del Antiguo Testamento. Y luego, pues, hermano, la última carta, que sería la apostasía y el nuevo pacto, que está descrita precisamente en el libro de Hebreos, ¿verdad? Todas estas cartas, hermanos, son las que el apóstol Pablo pudo haber escrito definitivamente, ¿verdad? Y que yo creo que el mayor testimonio de lo que él escribe está en su propia vida. Aquel hombre que en un principio era un fariseo, perseguidor de la iglesia, después se convierte, hermano, en uno de los perseguidos, ¿verdad? Y qué tremendo, ¿verdad? Porque ahí podemos ver, hermano, cómo el Señor le reveló de una manera directa muchas cosas al apóstol Pablo, que él después viene a corroborar con los apóstoles que habían recibido enseñanzas de parte del Cordero. Ok. Número 5, hermano, las epístolas universales, ¿verdad? Estas epístolas universales son 7, que sería, hermano, las 2 de Pedro, Primera y Segunda carta del apóstol Pedro. En la primera él habla de los enemigos fuera de la iglesia, y luego en la segunda carta habla de los enemigos dentro de la iglesia. Esas serían 2. Y las 3 de Juan, que hablan sobre el camino, la verdad y la vida, y que se centran al final en el amor. Ese sería hermano, estas cartas aquí son las 7 epístolas universales, ¿verdad? Por el otro lado, hablamos de el libro de Apocalipsis, hermano, que es la consumación, el triunfo total y eterno de Cristo en su iglesia y con su iglesia. Aquí, pues, este es el final, este es el tema quizás, hermano, que se habla en este tiempo, ¿verdad? Porque es la revelación de Jesucristo, de las cosas que iban a acontecer en el tiempo final, y pues, como bien se dice aquí, es la consumación, hermano, el triunfo total y eterno de Cristo en su iglesia, y cómo Él iba a establecer de nuevo su reino. Aquí, hermano, es bien importante, ¿verdad? Porque aquí no está descrito, pero aquí porque aquí dijimos que eran 7, ¿verdad? Aquí nos falta en la carta de Santiago y la carta de Judas, ¿verdad? Que están contempladas dentro de estas 7 cartas, ¿verdad? Que son las 2 de Pedro, las 3 de Juan y Santiago y Judas. Ok, avancemos. Ahora, esto es muy, muy, muy importante que nosotros lo analicemos, hermano, porque la Biblia es un libro que está muy bien documentado. Es decir, no es ocurrencia nuestra hablar de la Biblia y decir, pues, es que la Biblia, los 66 libros de la Biblia están así porque así son. No, o sea, es un libro que está muy bien documentado. Dentro de la misma Biblia está documentado esto, y eso es impresionante. Fíjese, la Biblia es el libro antiguo, mejor documentado que posee la humanidad. Es decir, hay libros antiguos que se han encontrado
una que otra referencia, uno que otro papiro, uno que otro pergamino, no, pero la Biblia es un libro que está muy bien documentado. Dice, por ejemplo, de las obras de Platón y Aristóteles se conservan docenas de manuscritos. De la Biblia, unos 6,000 manuscritos en los idiomas originales hebreo y griego, y unos 40,000 en idiomas antiguos como el copto, latín y armenio, es decir, y otros más, hermano. Y cuando hablamos de la Biblia, no es que a nosotros se nos haya ocurrido, no a nosotros, ¿verdad?, sino que a los antiguos se les haya ocurrido, escribamos esto, pongamos esto. No, la Biblia es un libro que está muy bien documentado, tiene un respaldo muy grande. Imagínense usted que solo manuscritos hay unos 6,000 en los idiomas originales, tanto hebreo como griego, y 40,000 en otros idiomas. Es decir, que la Biblia, aún en otros idiomas, tiene el respaldo. Y fíjese, se ha traducido a más de 1,600 idiomas, con billones de ejemplares en todo el mundo, hermano. Y los estudiosos, no importa la persona de qué nivel, si es de un nivel cultural, hermano, académico muy bajo, o es un científico de los más, con un IQ muy alto, de todas maneras, hermano, lee la Biblia y siempre la Biblia lo sorprende en las cosas que están escritas, porque, hermano, es impresionante. Ok. En cuanto al Nuevo Testamento, todo fue escrito en griego y se conservan, fíjese, 4,500 manuscritos, hermano, 4,500 manuscritos, todos en griego, desde el año 125 después de Cristo, 67 papiros, 2,578 pergaminos, 1,603 leccionarios y otros. Los códices o grupos más importantes se conservan en el Vaticano, Londres, París, Cambridge y Washington. Es decir, hermano, que la Biblia tiene un respaldo que es infalible, que no falla. Es decir, hermano, la Biblia, no importa quién quiera encontrarle algún argumento para decir que la Biblia no tiene respaldo en los idiomas originales. Y es imposible que lo puedan hacer porque hay demasiado información. Ahora, esto que vamos a ver en este momento es muy importante, la formación de los 66 libros. Fíjese, hermano, porque uno se pone a pensar, ¿y por qué 66 libros? Como le decía al inicio, ¿y por qué no 72? Si las Biblias católicas tienen 72 y otras 73. Entonces, cuando nosotros vamos a ver, la misma Biblia da testimonio de eso. Y eso no es que un hombre se le ocurrió, sino que eso ya estaba escrito. Por ejemplo, hermano, mire, veamos aquí. ¿Cómo sabemos usted y yo que los libros que están en la Biblia son los que tienen que estar? Porque resulta que hay otros más, fíjese, hay más de 50 escritos en tiempos del Antiguo Testamento y más de 30 libros escritos en tiempos del Nuevo Testamento. En total son 80 libros, unos del Antiguo Testamento y otros del Nuevo Testamento, que no están incluidos ahí. Ahora, fíjese. Escritos sobre temas bíblicos y por personajes bíblicos que no están en la Biblia. Así están los evangelios de San Pedro, los evangelios de Santiago, el evangelio de Felipe, evangelio de Bartolomé, evangelio de José el carpintero, los hechos de Andrés, de San Andrés, los hechos de San Pablo, los hechos de San Juan, el Apocalipsis de San Pablo, y todos estos no están en la Biblia. Hermano, ¿cómo fue que decidieron cuál sí y cuál no? Entonces, cuando nosotros vamos aquí, la lista del Nuevo Testamento la hizo la iglesia. Cuando decimos la iglesia, nos referimos a hombres, hermanos, teólogos, gente estudiosa, gente conocedora, en lo que se conoce el Concilio Romano, en el año 382, bajo la autoridad del Papa español Damaso I, la lista del Antiguo Testamento. Es decir, hermano, esta lista la hicieron la lista del Nuevo Testamento se hizo aquí, hermano, en el año 382. La lista del Antiguo Testamento la hicieron los doctores de Israel antes de Cristo. Es decir, que antes de Cristo ya existía, hermano, esa compilación. Si esto
no hubiera sido de esa manera, Jesús hubiera dicho, hermano, algo con relación a aquello. Sin embargo, el Señor, hermano, de alguna manera vino a corroborar, mencionando, citando muchos de los pasajes de las Escrituras. Entonces, esto tuvo que haber sido guiado por el Señor. Mire, Dios nunca se ha descuidado de su palabra. Los hombres no podemos, hermano, meter las manos donde Dios tiene control. Y Dios siempre ha tenido control de su palabra. Ok, ahora, la Biblia griega, hermano, la Biblia griega, número uno, la Biblia griega. Los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento son los de la Septuaginta, escritos en los siglos 3 al 1 antes de Cristo. Resulta que como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, las citas que hacen del Antiguo Testamento las toman de la Septuaginta. Todos los evangelistas, como las citas que hacen Jesús, las epístolas y el Apocalipsis. Es decir, hermano, que todos fueron traídos de esta versión llamada Septuaginta, que es hermano, de los siglos del 3 al 1 antes del Señor Jesucristo. Esa es la Biblia griega. Luego la Biblia hebrea fue escrita en el siglo 9 después de Cristo, escrita por los masoretas. Estos masoretas, aquí explica, son unos expertos judíos que inventaron un sistema para poner vocales al antiguo idioma hebreo que no tenía vocales. Es decir que en el idioma hebreo no habían vocales, entonces ellos inventaron un sistema para introducirle las vocales, hermano, a la Biblia, y entonces de ahí se escribió lo que es la Biblia hebrea. Esta Biblia masoreta tiene 39 libros en el Antiguo Testamento, la lista corta, que es la aceptada por los protestantes. Y protestantes, solo por decir un nombre, no es que andemos protestando, ¿verdad? sino que protestantes para hablar de los cristianos evangélicos. Ok, los manuscritos del Mar Muerto. Mire, hermano, estos escritos por los esenios era una especie de secta, un grupo, hermano, que eran muy, muy cuidadosos de sus rituales y todo, y ellos fueron los que escribieron precisamente estos manuscritos conocidos como los manuscritos del Mar Muerto. En hebreo son importantísimos por ser del siglo 2 antes de Cristo. 2 antes de Cristo. Fíjese, hermano, estos manuscritos del 2, recuérdese que la Septuaginta fue del 3 al 1, aquí fue el 2. Y los que teníamos en hebreo eran del siglo 9, en hebreo del siglo 9. La Septuaginta era en griego del siglo 3 al 1, ¿verdad? Digo 3 al 1, no 1 al 3, porque antes de Cristo se contaba de manera inversa. Ok. Entonces, hermano, estos manuscritos encontrados en el Mar Muerto, que fueron escritos por estos hombres esenios, vinieron de alguna manera a refrendar, a respaldar lo que estaba escrito. En estos manuscritos figuran los 46 libros de la Septuaginta, con una similaridad impresionante a los ya conocidos. Es decir, que aquí vino a compaginarse lo que estaba escrito en la versión llamada Septuaginta, hermano, con estos manuscritos encontrados en el Mar Muerto. Dice aquí, hermano, estos manuscritos es el hallazgo más importante de la Biblia en el siglo XX, descubiertos en los años 1947 y 1948. Mire qué coincidencia, porque en 1948 es cuando Israel es reconocida como nación, ¿verdad? Y ahí se encuentra eso no puede ser una casualidad. Ahí tenía que haber definitivamente una mano sobrenatural, que es la mano poderosa de Dios. Ok, avancemos. Dios siempre cuida de su palabra. Mire lo que dice Jeremías, hermano, capítulo 1, versículo 12. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Dios siempre vela sobre su palabra. Dios siempre ha de tener cuidado de su palabra. Aunque hay versiones donde el enemigo ha tratado de infiltrarse, pero Dios cuida de su palabra y siempre salen a luz nuevos descubrimientos, nuevos manuscritos que vienen a refrendar lo que se ha creído y no lo que se ha querido decir, hermano, y cuando se ha querido manipular la palabra del Señor. Ahora, fíjese, hermano, que otra de las cosas que nosotros tendríamos que tener en cuenta para saber el porqué de los 66 libros de la Biblia. Esto no lo sabían aquellos estudiosos. Esto fue una revelación ya, digamos, del tiempo moderno. Pero el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Y resulta, hermano, que cuando nosotros comparamos, por ejemplo, el capítulo 1 de Isaías
con el libro 1 de la Biblia, hermano, tienen una similitud extraordinaria, pero extraordinaria. Usted empiece a comparar y se va a dar cuenta. Yo solo voy a poner algunos ejemplos aquí, pero hay muchos. Por ejemplo, en el capítulo 1, hermano, de Isaías se habla de los hijos que se rebelaron. En el capítulo 1 de Génesis se habla de hijos que se rebelaron. En el capítulo 2, hermano, se habla de subir al monte y la ley. Capítulo 2 de Isaías. Y no en el libro de Éxodo, hermano, se habla precisamente de que Moisés subió al monte y ahí le dieron las tablas de la ley. En el capítulo 4, hermano, que sería Génesis, Éxodo, Números y Levítico y Números, ¿verdad? Ahí se habla precisamente, hermano, de la nube y del fuego, en el capítulo 4 de Isaías, y eso lo vemos allá refrendado en la misma palabra del Señor en el libro 4 de la Biblia. El capítulo 40 de la Biblia, que de Isaías, nos habla consolad a mi pueblo, y capítulo, digamos, el libro 40 de la Biblia es el libro de Mateo, cuando habla de la venida del Señor Jesucristo, y dice Simeón, aquel hombre dice, hermano, que él estaba esperando la consolación de Israel precisamente a través del Mesías. Entonces, esto no es casualidad, sino que Dios tenía, pero impresionantemente, hermano, contemplado cada cosa. Capítulo 44 del libro de Isaías nos habla del derramamiento del Espíritu Santo, y el capítulo 44 de la Biblia, el libro de la Biblia es el libro de los Hechos, donde se derrama el Espíritu Santo. Hermano, las similitudes es impresionante. Capítulo 66 de Isaías habla de cielos nuevos y de tierra nueva. El libro de Apocalipsis, hermano, que es el libro número 66 de la Biblia, nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. O sea, realmente, hermano, si alguien le quiere quitar algo a la Biblia o añadir algo a la Biblia, se está metiendo en grandes problemas. Por eso es que nuestras Biblias tienen 66 libros, porque esta es una de las formas de poder refrendar. Por el otro lado, en el candelero, fíjese, hermano, que cuando nosotros analizamos el candelero tiene 66 elementos este candelero. Usted lo puede ver ahí, y cuando ya le acercamos la lupa a esto, hermano, resulta que el candelabro, hermano, número 1, tiene 6 brazos laterales, son 7 brazos, 6 a la izquierda, 6 a la derecha, hermano, y luego uno central. Esos 6 brazos laterales y uno central. Cada brazo lateral contiene 3 copas, 3 cálices y 3 flores. Mire, cuando multiplicamos 3 copas por 6 brazos son 18 elementos. 3 cálices por 6 brazos, 18 elementos. 3 flores por 6 brazos, 18 elementos. Total, 54. Pero como nos falta el brazo central, tiene 4 copas, 4 cálices y 4 flores. Total, 12. Cuando vemos esto, entonces el total, hermano, son 66. Es decir, hermano, eso nos está dando una idea realmente de que la Biblia contiene 66 elementos que van a alumbrar, porque escrito está: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces quiere decir que el candelabro es la lámpara que alumbra nuestro camino y que tiene 66 elementos para poder desarrollar esa función tan impresionante. Por el otro lado, hermano, aquí esta imagen es de cómo esta era la mesa de los panes de la proposición, y esta mesa tenía 6 panes en cada lado. Es decir, si, hermano, nosotros vemos aquí 6 panes y 6 panes, es decir, aquí 6 y aquí 6. Si ponemos, hermano, perdón. Si nos damos cuenta, entonces aquí estamos hablando otra vez, el pan es figura de la palabra. Está diciendo que iban a haber 66 libros. Estas son sombras y figuras, hermano, que respaldan la existencia de los 66 libros de la Escritura. Ok, veamos un poquitito aquí, hermano, lo que es la Trinidad y la Biblia. Mire, en cuanto a Dios Padre, la Biblia son sus 2
pactos o contratos. En el Antiguo Testamento, dado en el monte Sinaí, Dios se autoimpone la obligación de premiar a aquellos que cumplen las leyes. Como nadie las pudo cumplir, hizo un pacto nuevo, mucho más fácil y justo, autoimponiéndose la obligación de perdonar y premiar gratis, por gracia, y al que tenga fe en Jesucristo. Es la culminación de la promesa de salvación hecha en Génesis 3:15 y de los pactos hechos con Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y David. Es decir, que Dios, hermano, estableció dos pactos. Dios Padre, hermano, estableció dos pactos. El pacto antiguo y el nuevo pacto, ¿verdad? Hermano, y en el pacto antiguo, Él dijo, si alguien cumple esta ley, yo lo voy a recompensar. Como nadie la pudo cumplir, entonces vino Dios y dijo, voy a hacer un nuevo pacto. En ese nuevo pacto es un pacto, hermano, donde Él gratuitamente nos da de su gracia para que nosotros podamos cumplir lo que Él estaba demandando. Pero que esto tenía que estar basado en la fe realmente en Jesucristo, y que Él había hecho ya pactos con otros hombres que ahora, hermanos, son refrendados, son corroborados a través del nuevo pacto que Dios hace. Aquí está este versículo de Génesis 3:15, pues que había una promesa que el Señor nos iba a redimir, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Es decir, el Señor nos da la promesa que nos iba a dar la victoria desde allá del libro de Génesis sobre la serpiente. Ok. En cuanto a Jesucristo, se refiere la Biblia con sus dos testamentos. Aquellos eran pactos. Para el Padre eran pactos, para Jesucristo eran testamentos. Y la expresión Nuevo Testamento está tomada de sus palabras en Mateo 26:28, donde Jesucristo es a la vez el testador y Él mismo es el testamento. Mire, Él mismo es la herencia esencial que nos deja. Es decir, que hermano, el testamento, cuando muere el testador, entonces a nosotros nos dejan un testamento, un legado. Pero ese testamento es una herencia que nosotros recibimos, pero que esa herencia es Jesucristo mismo, ¿verdad? Y por supuesto, hermano, entendemos que también la palabra es un legado, pero Jesucristo mismo. Él mismo es la herencia esencial que nos deja, y además Él es quien lo garantiza, firmado y sellado. Ese testamento Él lo firmó y lo selló con su propia sangre, porque el testamento es valedero por la muerte, pues nunca el testamento es firme mientras viva el testador. Es decir, que cuando Cristo muere, entonces el Nuevo Testamento entra en vigencia y nos da todas las promesas que ya teníamos, pero más que esas promesas, Cristo mismo se convierte en nuestro testamento. Mire lo que dice Hebreos 9:16, porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Había testamento, tenía que haber un testador. ¿Quién era el testamento? Cristo. ¿Quién era el testador? Pues hermano, Él mismo, ¿verdad? Y con Él venía también su palabra. Hebreos 9:17, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Hasta que Cristo murió, entonces entró en vigencia ese Nuevo Testamento. Y luego, en cuanto al Espíritu Santo, hermano, pues, se refiere la Biblia, son sus dos alianzas, es decir, para el Padre eran dos pactos, para el Hijo dos testamentos, para el Espíritu Santo dos alianzas, ¿verdad? Sus dos alianzas, sus compromisos de ayuda. Estamos hablando de la palabra de Dios, recuérdese, ¿verdad? Hermano, para el Padre dos pactos, antiguo y nuevo. Para el Hijo dos testamentos, antiguo y nuevo, y para el Espíritu Santo dos alianzas, hermano, que son sus compromisos de ayuda. En la alianza antigua el Espíritu guía, ayuda y ayuda entre el pueblo desde afuera. En la nueva alianza, ese es el Antiguo Testamento, es decir, el Espíritu Santo no mora dentro de las personas, sino que mora, hermano, está fuera como una ayuda, como un apoyo.
Pero, hermano, en la nueva alianza guía y ayuda y santifica desde adentro. Es decir, si esa es la bendición más extraordinaria que nosotros tenemos, que Cristo ahora está dentro de nosotros. Al estar dentro de nosotros es algo glorioso. Cristo, no, el Espíritu Santo, hermano, está dentro de nosotros. Cristo también, pero ahorita me estoy enfatizando el Espíritu Santo. Con la ley de Cristo, la ley del amor, escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y estas pues están descritas en la misma palabra. Miremos lo que dice aquí la Escritura, Jeremías 31:33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es parte, hermano, de la alianza que el Señor dijo que haría, ese nuevo pacto que el Señor dijo que haría con nosotros, donde iba a poner su ley, hermano, dentro de nosotros e iba a escribir sobre nuestros corazones también. Así que gloria a Dios por eso. Y luego Ezequiel 36:26, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón de carne. Mire, el Señor nos iba a quitar la dureza del corazón para darnos un corazón sensible, y entonces ahí en ese corazón iba a escribir, hermanos, sus leyes y las iba a establecer en nuestros corazones, ¿verdad? En nuestras mentes y nuestros corazones. Versículo 27 dice, porque pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Es decir, que nos da de su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos lleve a nosotros a cumplir sus estatutos y sus ordenanzas. Mire qué maravilloso. Por eso es que este pacto es un pacto precioso. El pacto antiguo, hermano, era imposible casi que alguien. Solo Cristo pudo cumplir ese pacto antiguo, y por eso es que Él, cuando lo cumplió, pudo cambiar a un nuevo pacto. Y este nuevo pacto, hermano, nos dan a nosotros todos los requerimientos, todas las facilidades para que nosotros podamos tener esa bendición extraordinaria, hermano, de poder ser guiados por medio del Espíritu Santo. Ok. Bueno, este tema, hermano, indudablemente lo tenemos que continuar. Es un tema, por demás decirlo, importante, pero es un tema que no se puede abordar en una sola oportunidad, en una hora o un poquito menos de una hora. Entonces, yo quisiera detenerme en este momento aquí para dar paso después a una segunda parte de este mismo tema y que lo podamos abordar en dos partes. Así que, hermano, más o menos hemos tratado de trasladar la importancia que tiene la palabra del Señor, y cómo la palabra del Señor tiene respaldo, cómo fue dividida y cómo también es su relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Para el Padre eran pactos, como ya dijimos, para el Hijo eran testamentos y para el Espíritu Santo son alianzas que vienen a ser su respaldo para el desarrollo de este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y le suplicamos al Padre que Él nos bendiga de una manera especial. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, en esta hora tu grande misericordia, tu gran bondad, tu gran poder, Señor. Yo vengo a pedirte por amor a tu nombre, Señor, que tú te manifiestes en cada corazón y en cada vida nuestra. Por favor, papadito lindo, te lo estoy suplicando, te lo estoy pidiendo, Padre, manifiéstate y glorifícate de manera grande y de manera especial. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Siempre estamos conectándonos a través de esta vía. Bendiciones para todos.